cuando decían que debíamos despolitizar el fútbol para todos. El fútbol para todos hace política, el fútbol para todos está haciendo campaña un gobierno, está haciendo campaña a determinados candidatos. Y yo quiero rápidamente empezar a terminar con cada una de esas mentiras. Entonces, rápidamente quiero expresarles que la despolitización que ellos planteaban en un gobierno como el nuestro no era tal, porque nosotros producíamos los 10 partidos de fútbol para todos, lo producíamos, transmitíamos los partidos principales que nos daban el mayor rating por la televisión pública y utilizábamos los derechos audiovisuales del fútbol para todos a través de la televisión pública, y aquellos que no lo dábamos en la televisión pública, que lo dábamos en canales privados, y acá está Tristán, que fue siempre un ladero de esto y no me deja mentir, le entregábamos la lata a cada uno de los canales privados porque no podían hacer propaganda ni de su canal ni de sus programas, porque no podían usufructuar de los derechos del Estado, canales privados en beneficio propio. Y rápidamente se contrasta esto. 2016, este gobierno gastó casi 2.000 millones de pesos en el fútbol para todos, y los partidos principales de mayor rating, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, por canales privados, Canal 13, Telefe, donde promocionaban sus programas políticos, Mirta Legrand, La Nata, sus canales. Y eso lo hicieron solamente con una suma irrisoria de 70 millones por canal, cuando el Estado puso 2.000 millones de pesos en la compra de los derechos audiovisuales. Eso es la politización del fútbol realmente, porque lo hicieron en beneficio de sus socios, que son Canal 13, Telefe y aquellos que llevan hasta fin de junio los partidos principales del fútbol para todos. Eso da y contrasta con aquel discurso de que debíamos despolitizar el fútbol para todos. Y siguieron y lo profundizaron mucho más. A nosotros, y acá está Carlos, que puede dar fe, jamás tuvimos una intromisión ante la Asociación de Fútbol Argentino, jamás, ninguna intromisión de sus decisiones autónomas, porque era una institución de bien público que se rige por su propio estatuto. Jamás, solamente discutíamos los horarios que eran propiedades de quien tenía los derechos audiovisuales, que en este caso era la jefatura de gabinete. Y ellos no solo hicieron eso, sino que se involucraron en la Asociación del Fútbol Argentino, este gobierno, en la AFA, hasta dejarla anárquica, hasta llevarla a una comisión normalizadora que debía cumplir un solo objetivo, que era entregarle a Turner Fox los derechos audiovisuales del fútbol para que se lo quede de nuevo Clarín. Se quejaban del precio. Al principio decían que el precio, 600 millones que pagábamos, era mucho, que con ese precio teníamos que hacer escuelas, hospitales, justo en un gobierno de incorporación permanente de derechos, donde las escuelas, los hospitales, las rutas era una regla general. Hoy, este año, el 2017, si se hubiese sostenido fútbol para todos, el precio del fútbol para todos hubiese sido 2.000, 2.200 millones, de acuerdo a la actualización del TNB, y ese hubiese sido nada más ni nada menos que el 0,01% del presupuesto nacional. Y parece mucho, pero nada si lo contrastamos con los 70.000 millones de pesos que dejamos de percibir los argentinos en retenciones al campo en el año 2016, o los 3.500 millones de pesos que el Estado argentino dejó de percibir por las retenciones a las mineras, y ni hablar de la condonación de las deudas de las empresas de su propio padre, ¿no es cierto? Ni hablar de Correo Argentino. O sea que cada uno de estos cuestionamientos nos demuestran que nosotros íbamos por el buen camino y que lo que decíamos lo cumplíamos y que lo estábamos haciendo con la conciencia social que necesitábamos como gobierno. Un punto que no quiero dejar de mencionar, cuál fue el desarrollo económico de los clubes y la Asociación del Fútbol para Todos a partir del contrato asociativo con la jefatura de gabinete. Y quiero decirles que la jefatura de gabinete
el gobierno argentino nunca subsidió a la Asociación del Fútbol Argentino. Le compró los derechos audiovisuales que se materializaban con la apuesta de cada uno de los partidos que nosotros transmitíamos y poníamos al aire para todos los argentinos, gratuito y abierta en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo decía el 221. Y eso significa que una vez que se legitimaba el ingreso a AFA, esa plata ya no era más pública, era plata privada de la Asociación del Fútbol Argentino, que debía repartirse de acuerdo a los estatutos y a la decisión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero tampoco tuvimos dirigentes que tuviesen la fortaleza, dirigentes de fútbol, de salir a desmentir ese discurso de que la mayoría de los clubes estaban fundidos, porque es mentira. Nosotros conocemos muchísimos clubes que durante los años de Fútbol para Todos realmente crecieron exponencialmente. ¿Y saben quiénes fueron los que crecieron exponencialmente? Por casualidad, aquellos equipos y clubes del ascenso que tienen responsabilidad social en su barrio y en sus territorios, porque a partir de los 600 millones que empezamos a pagarle de Fútbol para Todos a la Asociación del Fútbol Argentino, el reparto fue solidario y equitativo, y ahí aparecen Lanús, Banfield, Argentino Junior, pudiendo competir con los más grandes. Entonces, contrasta tanto con la realidad ese discurso que penetró y que socavó cada uno de los argentinos, y que hoy se dan cuenta que era una mentira, que era el final de esta mentira, era terminar con el Fútbol para Todos para volver a entregárselo a los empresarios, como decía Alejo, que lo único que piensan es el negocio y perderlos. Y otro gran tema de discusión permanente fue la pauta publicitaria. ¿Por qué no venden pauta publicitaria privada? Lo escuchábamos en todos los medios, lo escuchábamos discutir incluso a dirigentes nuestros, ¿por qué sí, por qué no? Hoy lo vemos. La pauta publicitaria es una torta que se divide siempre por la misma cantidad. Nosotros, después de varios meses de análisis en el gobierno, nos dimos cuenta que no se podía recuperar más del 15-20% de la inversión, y se tomó por decisión como política de Estado el famoso decreto 14 de la Secretaría de Medios, donde se utilizaba fondos de la pauta publicitaria, tal cual lo dijo Claudio al principio, y se transmitía en todos los espacios publicitarios las campañas y las políticas de gobierno. Era la comunicación permanente con la sociedad. Las campañas de donación de sangre. Nosotros en el Ministerio de Salud teníamos 5.000 llamados por mes. A partir de la campaña de donación de sangre pasamos a crecer entre 15.000 y 20.000 llamadas mensuales. Empleo joven, trata de personas. Cada una de las campañas que publicitábamos crecía exponencialmente. Esa era nuestra responsabilidad. Eso era el Fútbol para Todos. Por eso teníamos que llevar las políticas públicas en conocimiento de todos los argentinos. Y por último, un tema caro para nosotros, que es Iveco, que sigue incluso siendo cuestionado judicialmente. 3 compañeros que tuvieron una fenomenal voluntad y una fortaleza para haber sido parte de la ejecución, del nacimiento y de la continuidad del Fútbol para Todos, hoy siguen discutiendo judicialmente una cuestión que es tan simple y sencilla. Cuando nosotros compramos los derechos audiovisuales, no le compramos a la Asociación del Fútbol Argentino el naming o el main sponsor. Era un derecho que tenía la Asociación del Fútbol Argentino. Un ingreso más como tantos otros que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, se quiso hacer ver como que era un derecho y que nosotros no estábamos defendiendo el ingreso, y sin embargo, el presidente de AFA, reconociendo el beneficio que le estábamos dando a los clubes argentinos, nos cedió el derecho de cobro. Nos cedió, así de simple, el derecho de cobro. No nos cedió el derecho del naming o el sponsor, solamente que lo cobráramos. Y eso es lo que estamos discutiendo judicialmente hoy. Eso es lo que, con eso se agarran para denostar el Fútbol para Todos, para terminar de vuelta, como decíamos al principio en agosto, de vuelta en manos privadas. ¿Cómo ves la perspectiva de acá para adelante? ¿Cómo sigue esto? Y lamentablemente
Es un derecho que lo estamos perdiendo. A partir de agosto el fútbol para todos deja de ser una realidad. Una de las políticas públicas más trascendentes del gobierno de Cristina, tal cual lo hablábamos recién en la charla, lo que significó la apertura, la palabra, la federalización de los medios de comunicación y la posibilidad de que los argentinos se comuniquen con su gobierno, con su Estado, a través del fútbol para todos. Vuelve a ser un negocio de pocos, donde otra vez lo que va a priorizar es el negocio de 4 o 5 empresas, donde la línea editorial va a depender del lineamiento ideológico que los dueños de la Argentina pretendan instalar. Como decía recién un alto exponente de este gobierno, Fernando Niembro, si quieren fútbol gratis que vayan a Cuba. Así que lamentablemente vemos cómo solemos decir con nuestros compañeros que entre todos los derechos que generó nuestro gobierno en 12 años, el fútbol para todo era el pan en el huevo frito. Bueno, hasta el pan en el huevo frito nos están sacando, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes.